Lo primero que tenemos que hacer con una fecha, bueno, yo aquí le puse una función para que nos dé la fecha del día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es revisar que existen diferentes tipos de formatos de fecha. Excel, por default, cuando escribimos una fecha, en este formato nos lo pone como formato fecha. ¿Sí? Ese es uno de los formatos que tiene, formato fecha, pero no quiere decir que sea el único. Entonces, yo le voy a poner aquí que esta es la misma de acá. Y vean cómo esa fecha la podemos poner con una fecha larga, que es otro de los formatos que tiene como predeterminados Excel para poner aquí. Entonces nosotros podemos poner la fecha, que este es formato de fecha y este es formato de fecha larga. ¿Sí? Esos son los dos formatos que maneja predeterminados, pero no son los únicos que tiene también. Nosotros podemos personalizar alguno. Voy a volver a poner que este es esta de aquí para tener la fecha y voy a venir acá en más formatos de número. Si se fijan aquí en estos formatos solo está fecha corta y fecha larga, pero acá en más formatos de número podemos acceder a una parte más en fecha en donde tenemos estos formatos de forma diferente a la que está trabajando aquí. Por ejemplo, en vez de diagonal, podemos poner guiones, le damos a aceptar y nos queda el formato con guiones. ¿Sí? Del mismo modo, en la fecha larga, cuando nosotros vengamos acá a más formatos, en fecha larga está de esta forma únicamente, pero podemos cambiarla acá abajo. Hay otras formas en las que, se fijan, podemos poner únicamente 14. Bueno, aquí nos pone como muestra 14 de marzo del 2012, pero pues pone la fecha correspondiente, ¿no? Entonces, podemos poner esta y además, como por último, podemos tener una fecha personalizada. Yo voy a poner aquí en más formatos, personalizada. Y en personalizada nos da por default, nos dice, mira lo que tú tienes ahí, que es eso que se está mostrando, este 31 diagonal 10 diagonal 2020. Lo que tienes es un DDMMAAAA, ¿sí? Hay 4 A's, 2 M's y 2 D's. Entonces, pues si quieres, puedes cambiarlo. Es decir, yo le puedo decir que me dé primero los meses o que me dé únicamente meses y años. Puedo decirle que me dé primero el mes y luego el día, ¿no? Como es el formato que utilizan en Estados Unidos. Allá se utiliza así, primero el mes, luego el día. O puedo decirle, no me des el año con 4 dígitos, sino dámelo con 2. ¿Sí? O por ejemplo, bueno, ahorita no aplicaría, pero puedo decirle que me dé el día con un solo formato, con un solo número. Esto sucedería, por ejemplo, para el 5. Voy a cambiarlo, déjenme para que lo vean. Esto lo voy a dejar así, aceptar, y aquí queda de esta forma. Voy a cambiar esta fecha, en vez de que sea el día de hoy, le voy a poner que sea el día de mañana, 01 del 11 del 2020. Y entonces, si se fijan acá, pues me lo cambió, ¿no? Lo invierte. Pero si yo vengo aquí y en personalizado le digo que solo me dé un día, el día lo pone como 1 en lugar de como 01. ¿Sí? Entonces, y bueno, y puedo yo hacer los formatos que yo quiera aquí en ese formato personalizado, en donde, bueno, lo voy a volver a tener como un único día, pero al principio. Y puedo decirle, ¿sabes qué? No lo quiero que me lo separes con un guión, sino que me lo separes con una diagonal, perdón, y con un guión, sepáramelos con un punto. Entonces yo lo puedo tener así, 1.11.20. Y también puedo personalizar el mes que me salga escrito. Vean, aquí en formato de número, de nuevo, personalizada. Y yo voy a elegir ahora una de estas, esta de aquí, que me muestra, aquí me dice, te voy a mostrar primero de noviembre del 2020. Y esto es porque, si ustedes se fijan, esto dice D, que es un solo número. Si hay dos números, obviamente muestra dos. Y luego está escrito D entrecomillado. Es decir, va a poner entre comillas D
o lo va a escribir. Y yo puedo ver a través de esto cómo funciona y yo poner la propia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo ver esta y miren, esta me dice domingo, 1 de noviembre. Entonces, lo voy a borrar esto y lo voy a dejar así. Vean cómo esto me dice domingo, noviembre 01-2020. Voy a hacer aquí un pequeño zoom. Luego me da la impresión de que no, de que ya no se aprecia. Aquí esto está indicando 4Ds porque pone la palabra completa. ¿Sí? Mañana va a ser domingo. 4Ms porque pone el mes completo. 2Ds porque pone 01. Si yo quisiera que pusiera solo 1, quito una D y pondría un 1. ¿Sí? En vez de 01, solo un 1. Y el año, 4 As para que lo ponga completo, o 3 As es suficiente. Si se fijan ahí, con 3 As lo pone completo. Con 2 o con una lo pone con 2 dígitos. Obviamente, si el año fuera 2001 y nosotros ponemos una sola, pues pondría un 1, ¿no? Aquí pondría el 01. Así sí pondría 2001 y con las 3 también. Ahora también los días pueden ser abreviados con solo 3 letras. Puede ser domingo abreviado como DOM. Igual los meses pueden abreviarlos como NOP. Entonces yo puedo además adicionar todo lo que yo quiera. Vean, por ejemplo, le voy a poner aquí que diga el día, un espacio, así solamente con un dígito, DOM 1 de noviembre, voy a quitar esta coma, así, 2020, y puedo ponerle todo lo que a mí se me ocurra, ¿eh? Lo que yo le quiera escribir, lo puedo poner. Entonces, para poderlo escribir tendrían que ponerle entrecomillado y escribir lo que ustedes quieren. Por ejemplo, acá en México es día de los inocentes. Cierro las comillas y lo que está entrecomillado, pues va a decir Día de los Inocentes. Obviamente, cambiando cualquier fecha que ponga va a decir Día de los Inocentes, porque yo lo estoy poniendo que lo diga. Esto es útil para luego poner cierto tipo de condiciones, no en formatos de fecha, sino, por ejemplo, en unidades. A lo mejor si ustedes trabajaran con algunos kilogramos o algún peso, alguna masa, alguna velocidad, etcétera, y quieren trabajar los números, pero quieren que en la celda además se vean las unidades, pues pueden venir acá, ¿no? En vez de poner 1 y ustedes escribir 1 kg, porque si ustedes escriben 1 kg en la celda, 1 kilogramo, pues para Excel es un texto, porque es 1 kilogramo, pero si ustedes escriben solo 1 y luego vienen y le dicen acá que el número le agregue kg, de esta forma, entrecomillado, lo que le quieran poner aquí, cualquier cosa, vean, cualquier cosa que le quieran poner entre las comillas, le escribe. Entonces pudieran poner esa fecha y kilogramos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues Excel sigue detectando el número, pero pone la fecha o pone el formato que ustedes quieren, ¿no? Detecta el número y le ponen el formato. En ese caso de los kilogramos, pues las unidades. Y pueden trabajar con ellos. Aquí no es tan útil, aquí en las fechas es útil trabajar con las Ds, con las Ms y con las As para personalizarlo según nosotros queramos. Y podemos poner pues comas, espacios, guiones, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros queramos lo podemos adicionar ahí. No sé si tengan alguna duda con los formatos antes de pasar. Bien, entonces vamos a continuar acá con la función hoy y la función ahora. En la función hoy nos muestra la fecha actual y la función ahora nos muestra la fecha y la hora actual. Entonces, pues no hay que hacerle nada, no hay que ponerle ningún argumento. Lo único que tenemos que hacer es escribirla así tal cual está.
Entonces, pues lo único que haría aquí al aplicarla sería igual hoy, abro y cierro paréntesis. No es necesario que sean minúsculas o mayúsculas, pues funciona con cualquiera de ellas, incluso con combinaciones de ellas. Y bueno, hoy nos muestra la fecha de hoy. Y ahora abrimos y cerramos. Ahora nos muestra la fecha y la hora actual. Esto, si nosotros cerramos el archivo y lo abrimos mañana, pues mañana a la hora que abramos, pues va a tener la fecha y la hora del día de mañana. ¿Sí? Entonces, esto es útil como para luego hacer oficios, ¿no? Que queremos que lleven la fecha actual, pues lo podemos hacer así. Y bien, entonces, pues eso es bastante sencillo, ¿no? Vamos ahora a trabajar con ellas, con diferentes fechas, en donde lo que vamos a hacer es ver qué tiempo ha transcurrido entre una y otra y también ver cómo podemos sumarles a una fecha ciertas cantidades y cómo le podemos extraer datos a esa fecha, ¿no? Entonces, venimos para acá, tiempo entre fechas. Y en esta de aquí vamos a utilizar la función siFecha, que si bien es una función como oculta de Excel, porque si ustedes escriben una función cualquiera, por ejemplo, si se fijan, les aparece todas estas, pero no aparece siFecha. Si ustedes escriben fecha, también ahí está. Si ustedes vienen acá a las fórmulas y buscan fechas, entonces aquí en la fórmula de fechas, en ningún lado aparece si fecha. Entonces, esa función si fecha sí existe y es muy útil para meses y años, no tanto para días. Incluso para días, pues no es muy aconsejable usarla. Ahorita vamos a ver. Voy a recorrer esto un poquito para acá. Vean, bueno, la función es si fecha. Si yo le pongo igual aquí si fecha, y abro un paréntesis, ni siquiera me da el argumento o los argumentos, me dice paréntesis y cierra. Pero aquí yo se los puse, ¿no? Los argumentos. La fecha inicial, luego punto y coma o coma según su Excel, fecha final, punto y coma, y la unidad, y las unidades que podemos poner son estas que están aquí. Esto lo saqué de la página oficial de Microsoft, ahí tienen Microsoft estas nomenclaturas, ¿no? Ustedes pueden buscar la función que quieran en la página oficial y les ponen lo que hace, cómo es, cómo se comporta, qué hace, y luego les ponen unos ejemplos. Cuando tengan dudas de alguna función, pueden verlo directamente ahí. Entonces, yo quiero ahora los días, ¿no? Aquí, que han transcurrido entre estas dos. Entonces, la fecha inicial es esta. En mi caso es una coma. En el caso de ustedes, pues si es punto y coma, pongan la que corresponda. Recordemos que eso de coma o punto y coma depende del idioma en el que esté configurado el teclado. Si está configurado para un idioma Latinoamérica, entonces es coma. Si está configurado para un idioma de español de España, es punto y coma. Entonces, si fecha, la fecha inicial, coma, la fecha final, coma o punto y coma, y la unidad. Yo quiero en este caso que me devuelva días, entonces tengo que poner entrecomillado una D. Y no importa si es minúscula o mayúscula, ¿no? Entonces, D, ahí. Y bien, me dice que han transcurrido 2.422 días entre esas dos fechas, ¿no? Entre esta fecha que fue el día que me casé y esta fecha que es el día de hoy, ¿no? Entonces estos son los días que han transcurrido entre estas dos fechas. Veamos los meses, pues con una situación muy parecida, sí fecha, vamos a generar de nuevo la fecha inicial, la fecha final y vamos a tener la unidad que quiero. En este caso la unidad es M, minúscula o mayúscula, no importa. Y enter. Han transcurrido 79 meses entre estas dos fechas. Y pues de la misma situación acá, si fecha, la fecha inicial,
la fecha final y finalmente el argumento o la unidad, que en este caso va a ser ahora años, Y. Y bueno, han pasado 6 años, ¿no? 6 años que han transcurrido, 6 años o bien 79 meses o bien 2.422 días. Les decía que la de días no es tan común porque fíjense, son 2.422. Si yo utilizo una simple resta, es decir, la fecha final menos la fecha inicial, vean cómo me da los mismos 2.422. ¿Sí? La fecha final menos la fecha final, perdón, la final menos la inicial, la fecha final menos la fecha inicial, ahí pues tenemos eso, ¿no? Así es, Héctor, pues para sacar edades, días vividos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que había puesto, a lo mejor la modifiqué. Yo nací el 4 de enero de 1985. Entonces puedo calcular, ya nada más la voy a arrastrar, ¿no? Porque se arrastra, pues la edad inmediata, ¿no? Con esa fórmula, o bien los meses, o bien los días vividos, ¿no? Que tendría una persona. Entonces, de esa manera podemos trabajar cualquier situación de ello. Ahora, no nada más podemos hacer estas condiciones. Aquí nos pone, voy a hacer un zoom a esta imagen para que la puedan leer aquí en el video, para los que no tengan el archivo o para cuando se esté viendo el video. Dice aquí que podemos poner como unidades MD, YM y YD. Y MD nos va a dar la diferencia entre los días de fecha inicial y fecha final. Los meses y años de las fechas se pasan por alto, es decir, únicamente va a tomar los 2 días y nos los resta. La YM nos va a dar la diferencia entre los meses de la fecha inicial y fecha final, igual los días y años de las fechas se pasan por alto, y la YD nos va a dar la diferencia entre los días de fecha inicial y fecha final, los años de las fechas se pasan por alto. ¿Sí? Entonces, veamos esta situación. Yo creo que esa está, bueno, ahorita lo revisamos. Ahí a lo mejor tiene un error, ¿no? Porque una son días, otras son meses y el otro debería de ser años. Vamos a revisarla. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí les pongo una nota importante. Dice, no se recomienda usar el argumento MD, ya que su uso presenta limitaciones conocidas. Que vean la sección de problemas, en caso de que lo quieran. ¿Qué limitaciones son esas limitaciones conocidas? Pues que si, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos la ventaja de que hoy es 31. Entonces, al trabajarlo, pues, si restamos 31 menos 15, pues nos da 16. Pero si fuera 1 de noviembre aquí y acá 15, pues la resta nos va a dar un menos 14. Entonces, a eso se refiere ese valor de que pues van a dar números negativos. Si fuera el mismo día, da un 0. Entonces, son limitaciones, pues, que le llaman, ¿no? Pero, por ejemplo, si fecha, la fecha inicial, la fecha final y MD. MD, entonces, lo que hace es agarrar únicamente este 31 y únicamente este 24. Lo demás no le interesa. El 31 menos 24 nos da 7. Eso es lo que hace la MD. Ahora, aquí mismo voy a hacer la YM. Perdón, YM, ahí está. Ahora, ¿qué hizo YM? Lo mismo, pero con los meses. Agarró 10 y 6 y los restó. 10 menos 6. Miren, la limitación a la que hace referencia es que imagínense que aquí tuviéramos el 1 de enero del 2020. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia que tiene ya no es, ¿no? Esos 6 no son. Entonces, ¿qué pasa? Que este tiene que ser mayor para que nos transfiera esa diferencia. La diferencia entre los meses de la fecha inicial y la fecha final, los días y años de la fecha se pasan por alto con YM. Tiene ciertas limitaciones. No son funciones muy recomendables de utilizar, pero bueno, ahí están.
y pues si las quieren usar, pues pueden trabajar con ellas sin ningún problema. Ahora falta la YD. YD. Y vean cómo restó. Y bueno, aquí dice la diferencia entre los días de la fecha inicial y fecha final. Y los años de las fechas se pasan por alto. ¿Sí? Entonces, está hablando de la diferencia que hay del 24 de junio al 31 de noviembre. Veamos si nos acercamos, para que lo podamos ver, nos acercamos a octubre acá, perdón, era octubre, no noviembre, nos acercamos a octubre, hay 7 días de diferencia. Si me alejo, me voy a alejar a septiembre aquí. Hay los 30 días de septiembre y los 7 días de diferencia. Entonces está tomando la diferencia que hay en días sin importar el año con respecto del mes. Por ejemplo, si habláramos acá de un 1 de enero, para que se vea pues más claro, y hablamos aquí, le voy a cambiar esta fecha por un 15 de enero, no importa el año, 2020, han transcurrido 14 días entre el 15 de enero y el 1 de enero, pero si hablamos del 15 de febrero, han transcurrido 45 días entre el 1 de enero y el 15 de febrero. ¿Sí? Eso es lo que hace este argumento, esta función si fecha, que es de mucha utilidad y que, bueno, Excel la tiene como oculta. No entiendo por qué, la tiene como una función ahí oculta, una función secreta que pocas personas conocen, no es tan útil. Bueno, si se meten a buscar, pues hay formas de encontrarlas. Y hay formas de hacer esto mismo que está haciendo la función si fecha. Hay forma de hacerlo de manera manual o con otras formas, como la vamos a ver en extraer datos. Ahorita vamos a pasar a sumar. Ok, dice Héctor que es una función heredada de Lotus 123. A lo mejor entonces por eso es que la oculta, ¿no? Porque no es propia la función. Se puede hacer con otras formas. Esa función se puede, o esas cuestiones se puede hacer con la función mes, con la función año, con la función días, que tiene Excel. Entonces vamos a ver cómo sumamos meses. Y sumar y restar, ¿no? Dice sumar mes, pero bueno, también lo vamos a restar. Entonces, la función es fecha.mes, fecha inicial y meses. Entonces, la función será fecha mes, lo voy a poner aquí, fecha.mes. La fecha inicial voy a tomar esta fecha y los meses, como quiero restar, vamos a pensar que yo le quiero restar 2 meses a ese 15 de marzo. Entonces le pongo -2 aquí. Me pone la fecha en formato general porque aquí lo tengo como general, no lo he cambiado. Lo voy a cambiar a formato fecha. Y si se fijan, lo que hizo fue restarle 2 meses a esta fecha. Esto es útil porque luego me ha pasado o me han preguntado que quieren hacer una especie de nómina en Excel y quieren sumar mes con mes y le andan sumando, le quieren sumar de 30 en 30, pues los meses no tienen siempre 30 días, ¿no? Entonces, pues aquí sí funcionaría, por ejemplo, veamos, si yo le pongo aquí 30 en enero, pues se va al 30, y si yo le resto 1 para que se vaya a febrero, se va al 28 de febrero. Entonces, bueno, pues puede servir de esa manera, ¿no? Entonces aquí si yo le quisiera restar, lo vuelvo a repetir, fecha.mes, le voy a restar a una cantidad en meses y que esos meses los puedo tener en otra celda, no los voy a poner aquí en la C8. Lo voy a cerrar ahorita, no hace nada porque no le he restado nada, pero aquí en la C8 le voy a poner meses y le voy a poner -5. Y entonces se fue del 22 de noviembre, -5, se fue al 22 de
de junio, ¿no? Menos 5 meses. Ahora para sumar, entonces para sumar tenemos la misma condición, pero positiva, ¿no? Entonces es fecha.mes, fecha inicial esta de aquí, y le quiero sumar, no sé, 14 meses. Y ahí está, ¿no? 24, sigue siendo el mismo 24 y solo suma al 6. Le sumó 14, pues como rebasa del 12, al 12 sumó 6 y luego empieza otra vez más 8. 6 más 8 nos da los 14 que sumó y se brincó el año. Y de esa manera podemos también hacer la suma, les decía, con un valor acá de lo que yo le quiero sumar, pero positivo. ¿Qué tal que le quiero sumar 5 meses a esta fecha? Entonces va a ser fecha.mes, la fecha y los meses que le quiero sumar. Los puedo seleccionar, los puedo tener en otra celda. De esa manera pasó de un año a otro, ¿no? Entonces, pues está bastante sencillo esta función fecha.mes y es de mucha utilidad porque nos permite estar pasando de un 30 de un mes a otro 30 de mes, 30 o 28 en el caso de febrero, y pasar de una quincena, ¿no? De 15 en 15 en 15 para poder trabajar de esa manera, pues la misma fecha en diferente mes, ¿no? Si ustedes tienen que hacer una nómina, pues esto les puede ser de mucha utilidad, ya sea que lo hagan así por cada quincena o bueno, que combinen lo que estamos viendo ahorita con lo que vamos a ver, pues para trabajar por semana tal vez, ¿no? Porque luego esa es la inquietud. ¿Cómo hago para que sea todos los sábados? Pues todos los sábados es sencillo, porque le sumamos un 7 y pues se va pasando, ¿no? Ya sin importar qué día sea, podemos el sábado que queramos, por ejemplo, vamos a pensar que hoy que es sábado, entonces pongo la fecha de hoy y yo quiero saber el próximo sábado y bueno, la voy a cambiar en formato, la voy a cambiar, la voy a personalizar para que me diga, aquí voy a borrarlo todo, lo voy a escribir para que me diga sábado, una coma y luego que me diga 31 y que me diga el mes así, sábado 31 de octubre. Entonces ahí está. Y yo quiero conocer los demás sábados, pues bastaría con a ese sábado sumarle 7 y ya me va a dar todos los sábados, ¿sí? Entonces, para semanas está esa forma. Pero si yo quisiera hacer las quincenas, en las quincenas no vale con sumar 15 porque hay meses que tienen 31, hay meses que tienen 28, entonces no vale. Entonces ahí para las quincenas tendría que tener uno en el 15 y otro en el 30 y luego sumarle a cada uno fecha mes y estarle sumando a la del 15 sumarle un mes y a la del 30 sumarle otro mes para que vayan teniéndolos. Por ejemplo, así, mira, sería 15 de octubre, lo voy a poner así, solamente como 15 de octubre, y 30 de octubre. Y si yo quiero entonces tener en mi nómina el 15 de noviembre y el 30 de noviembre y así sucesivamente, pues lo que tengo que hacer es fecha.mes, el valor inicial y un mes. Lo convierto, le paso el mismo formato, lo voy a copiar. Copio el formato y ya me queda así. Entonces, ya arrastrándolo, ya tengo, porque esta lo hace de con el 30, y ya tengo todos los 15 y todos los 30 sin ningún problema, ¿no? Luego esas de las preguntas más comunes que luego uno ve en grupos, por ejemplo, como de donde les envié yo accesos para estos cursos y demás, donde los conocí en esos grupos, pues son de las preguntas más comunes que cómo hacen para sacar esas fechas. Bien, vamos a extraerle datos a esa fecha. Y tenemos una función que no es de fecha, pero que nos sirve para extraer datos de fecha. Esa función es una función de texto y de hecho se llama igual texto. Entonces, esta función de texto nos va a permitir con estos códigos que les puse aquí
extraer el día, los meses y los años. Entonces, si yo quiero extraerle de esta fecha, quiero extraer únicamente el 15, entonces la función será texto. Señalo dónde está el valor al que le quiero dar el formato, que en este caso es este de aquí. Le doy una coma y pongo entrecomillado la D. Y me extrajo de ahí únicamente el 15. Puse lo mismo para el mes, ¿no? Entonces, texto. De aquí extraigo coma o punto y coma, según el caso. Extraigo una M. Y no importa si es mayúscula o minúscula. Y me da únicamente el 3. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Pues yo ahí tengo 0,3 y yo quiero que diga 0,3 y no que diga 3. ¿Qué harían? ¿Intentar ponerle otra M aquí? ¿Se acuerdan de esa parte del formato? Entonces, ¿quieren que diga marzo? Pónganle 3 M's. ¿Quieren que diga marzo completo? Pónganle 4 M's. Sí, por eso inicié el video o esta clase, por eso le inicié con los formatos, ¿no? Para que ustedes trabajaran de esta manera. Si aquí fuera 5, aquí dice 5, pero yo quiero que diga 0,5, pues otra D. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos trabajarlo, ¿no? 15 de marzo. Oigan, yo ya no me acuerdo qué día era el día que me casé. Yo creo que fue sábado. Entonces, vamos a ver. Texto, lo voy a poner por acá. Texto, valor, formato. 1, 2, 3 Ds. Bueno, me faltaron las comillas, perdón. 1, 2, 3 Ds. O 4 para que me lo escriba completo. Sábado. Sí, fue sábado. Entonces, de esa manera podemos sacar de una fecha el día, el mes, el año, recordando pues que podemos escribir una única D, podemos escribir 2 Ds, 3 Ds o incluso 4 Ds. En las M's podemos poner 2 M's, podemos poner 3 M's y 4 M's. En el año no, en el año, pues solo, aunque bueno, sí las podemos poner, podemos ponerlas, pero en el año no sirve porque en el año no nos lo da escrito. Aquí, cuidado, porque en el formato personalizado dice A. ¿Sí? En el formato personalizado dice A de años. Y aquí en la función texto, el formato debe ser Y. ¿Qué me pasó? ¿O no? ¿Sí va a ser A entonces? Sí, es A, perdón. Es que, bueno, saco la ayuda y no la probé, la verdad. Saco la ayuda de la página de Office y bueno, ahí en la página de Office decía que Y, pero pues me imagino que si dependerá del idioma del Office. En mi caso está en español, pues entonces tal vez por eso. Si le ponemos 3, nos da el 2014, ¿sí? Si le ponemos 4 también. Entonces aquí no hace gran diferencia. Estas son iguales, estas dos, las dos A's y las dos Y's son iguales, ¿no? Para él son iguales. Entonces, no hacen gran diferencia en los años. En los meses sí. En los meses te pone un solo dígito para los meses que tienen un solo dígito o te pone 2 para los que tienen 2. En todos los meses te pone 2 dígitos. Aquí te escribe las primeras 3 letras del mes y acá te escribe todo el nombre del mes. Y pasa lo mismo con los días. Un dígito para los primeros 9 días que tienen solo un dígito y 2 para todos los demás. Y aquí 2 días para todos. Aquí las 3 Ds significarán las 3 primeras letras del día. ¿Sí? Lun, mar, mie y así. Y acá todo el día completo, como pusimos aquí, ¿no? Si yo le quito una D, pues ya dice sa. ¿Sí? Bueno, aquí pues practiquen, ¿no? Les puse estas para que practicaran y ahí tienen para que ustedes lo puedan ver. Y acá hay otra forma de extraer esto, porque si se fijaron, pues aquí estamos extrayendo el día, el mes,
el año con la función texto, y hay una función que se llama día, una función que se llama mes y una función que se llama año. Entonces, si yo escribo día, la función día, y la selecciono aquí el número donde está la fecha, me extrae el día. Si le pongo mes y le pongo donde está la fecha, me extrae el mes. Y si le pongo año y me pongo donde está la fecha, me extrae el año. Bien, parece ser lo mismo, pero no lo es porque esta función día, mes, año únicamente me extrae los dígitos. Sin embargo, también es importante entender que esto, para Excel, esto es un texto. Nosotros no pudiéramos trabajar con este 15. Si queremos hacer operaciones numéricas, esto es un texto, no lo podemos trabajar. Bueno, si lo tomamos, creo que sí, ¿eh? A ver, 15 más 5. Sí, sí lo hace. Pero si lo tenemos concatenado en otra función, pues lo considera texto. Y bueno, en este caso, marzo, pues sí, ¿no? A ver, vamos a intentar. Marzo más 5, pues ahí sí no, ¿no? Y en cambio acá, este más 5, pues ahí sí, ¿verdad? Si queremos hacer operaciones, entonces, pues esto es más práctico y obtenemos inmediatamente esto sin tener que trabajar. Obviamente, si aquí le hubiéramos puesto solo una M, pues sí, sí pudiéramos trabajar, ¿no? Sí pudiéramos sumarle el 5, porque ya no lo está poniendo como un dígito. A este sí le podemos sumar un 5. Entonces, pues es cuestión de que depende o dependerá pues de lo que ustedes vayan a trabajar para que utilicen una o la otra forma, ¿sí? Ya sea que utilicen la función de texto o que utilicen la función día, mes, año. Por último, para la clase de hoy, no porque sean las únicas que tiene Excel, porque tiene muchas, Excel tiene muchísimas funciones. Por último, pues tengo estas días laborables. Queremos o tenemos una fecha de ingreso y una fecha de egreso. Ya me puse aquí que ya me balconeé que estoy trabajando en mis días laborables de casados, ¿no? Días laborados sin contar los festivos. Entonces, aquí viene fecha laboral. Entonces, le voy a poner aquí el días.lab, días lab, fecha inicial, fecha final. Entre comillado viene, perdón, entre corchetes viene vacaciones y eso es opcional. Si ustedes pueden tener los días de vacaciones y seleccionarlos, es decir, este faltó, este y este faltó. Ahora, ¿qué nos devuelve esto? Veamos, nos da un número que nos dice 1730. Recuerden que siempre que tengan una duda de sobre qué hace una función, la forma más fácil de hacerlo pues, es presionar este fx sobre la función, le presionan fx y aquí les dice, devuelve el número total de días laborables entre dos fechas. ¿Sí? Y entonces les dice aquí que es un número de fecha de serie que representa la fecha inicial. Y luego acá es el que representa la fecha final. Y luego acá es un conjunto opcional de uno o varios números de fecha de serie para excluir del calendario laboral. Pero ahora, bueno, no nos resolvió mucho. ¿A qué se refiere con laboral? Veamos. Vamos a pensar en el mes próximo. Le voy a poner aquí 01 del 11 del 2020 como fecha de ingreso y vamos a terminar en el... ¿Tiene 31? Sí, creo que sí, ¿verdad? El mes próximo. Tiene 30 nada más. Tiene 30, entonces 30 del 11 del 2020. Vamos a hablar del próximo mes. Vean cómo nos da por default recortados los fines de semana. Veamos, octubre tiene 1, 2, 3, 4 semanas, 4 por 5, 20, y un día aquí, además, un día. Pero bueno, ustedes saben, los que son pues de aquí de México, no sé en otros países qué fechas tengan ahí para de días inhábiles. Aquí en México el 2 de noviembre es inhábil por el Día de los Muertos y el 16 de noviembre es inhábil por este 20 que se traslada para acá, que es el Día de la Revolución Mexicana. Entonces,
nosotros vamos a pasar este para acá. Y como descanso tenemos el 2 y el 16 como días de descanso. Entonces nosotros se los podemos agregar aquí con este días laborables como si fueran vacaciones. Miren, los voy a poner aquí. Le voy a poner 2 del 11 del 2020 y le voy a poner que también el 16 del 11 del 2020 son feriados, son feriados, perdón. Entonces aquí le voy a poner coma y le voy a decir quítame estos dos de aquí. Y ahora puso 19, porque estos dos están entre esta fecha. ¿Sí? Obviamente si este de aquí estuviera en diciembre, por ejemplo, está feriado este y está feriado el 25 de diciembre, nomás quita uno, porque aunque yo le dije que quitara dos, quita uno porque este 25 de diciembre no está entre estas dos fechas. Entonces, de esa manera funciona días.lab. Ahora, días.lab.intl es más útil cuando ustedes tienen algún trabajador que, que descansa ciertos días de la semana, no sábados y domingos, sino un día en específico. Entonces, días.lab.intl, fecha inicial, voy a trabajar la misma de aquí, fecha final, esta de acá, fin de semana. ¿Qué días son para ti fin de semana? Sábado, domingo, domingo, lunes, lunes, martes, martes, miércoles. ¿Qué día le das de descanso? O le das solo un domingo, le das solo los martes, solo el día que tú quieras, ¿no? Vamos a pensar que descansa únicamente los martes, solo los martes. Damos dos clics en solo los martes y ya está. Entonces, ¿cuántos días hay aquí entre esas dos fechas? Les voy a poner un nuevo calendario. Entre esas dos fechas, que es este de aquí, desde el primero hasta el 30, pues entendemos que hay 30 días, ¿no? Desde el primero hasta el 30 días. ¿Y cuántos martes? 1, 2, 3, 4 martes. Entonces los 30 días menos los 4 martes son estos 26 días. Y pues así podemos trabajar con todo el año, ¿no? Entonces, ¿cuántos días o cuántos martes hubo en el año? A lo mejor lo que quieren saber es ¿cuántos martes habrá en el año? Entonces, pues venimos acá, le ponemos 0,1 y venimos acá y le ponemos 31 del 12. Ahí está. Los días que no son martes son 314 días desde el 1 de enero hasta el 31. Entonces, ¿cuántos serán? Pues 365 días que tiene el año menos estos. Hubo 51 martes, ¿no? En este caso. Pudiera ser, pues, ¿no? Se me ocurrió ahorita un ejemplo de ese estilo. Ahora, ¿qué pasaría si lo que nosotros queremos es, además de quitar los días de descanso, poner los feriados? Pues usamos esa misma función de días.lab.intl y ponemos la fecha inicial, la fecha final. Esta persona no trabaja los martes, pero además no va a trabajar estos dos días, que ahorita lo voy a volver a modificar. No va a trabajar estos dos lunes porque son feriados. Aquí este fue 16 del 11. Entonces esta persona trabajó 24 días en este mes de noviembre porque no trabaja los martes y no vino estos dos días o no va a venir estos dos días que son feriados. Bien, pues esto es lo que tenía preparado para esta sesión. Espero les haya gustado y les sea de utilidad. Hay muchas otras funciones, muchas otras de fecha, que bueno, yo intenté usar las más comunes. Hay otra que luego ocupan mucho, que nos da el número de semana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué número de semana del año estamos actualmente? Esa función es iso.num.d.semana y ponemos la fecha, por ejemplo, la fecha es hoy, ¿no? Voy a poner aquí fecha hoy. La fecha de hoy y me dice que estamos en la semana número 44 del año, ¿sí? Entonces, también esa fecha la pueden utilizar. iso.num.d.semana, esa se me olvidó ponerla,
pero la recordé en la mañana y aquí me la puse en notitas y es útil porque fíjense, por ejemplo, si esta fecha no fuera hoy, si no fuera, por ejemplo, el 2 o el 6 de enero, ¿no? Vamos a pensar en los Reyes. 6 de enero, pues es Día de Reyes aquí en México. 6 de enero. Se supone que me debió haber dado la semana 1. A ver, 601. ¿Por qué me das? A ver, déjenme pongo la fecha primero aquí. 06 del 01 del 2020. Y si pongo ISO, número de semana de esta fecha. Bueno, ya brincó a la semana 2, ¿no? Aquí vamos a ver el calendario. Así es, el 6 de enero fue el lunes, ya era semana 2, ¿no? Entonces, pues ahí pudieran trabajar con ellos. Aprendí algo nuevo, gracias por nada, Irma, mil gracias, John, por nada. William, ¿qué función sirve para sacar las horas laboradas? Pues si tienes la hora en la que entra la persona, pues una simple resta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes que el inicio o la entrada, le voy a poner, ¿no? Entrada, salida, y vas a pensar que tienes un checador y ese checador te está arrojando que esta persona llegó a las 09, bueno, lo voy a escribir como 09, 2 puntos, a las 9 con 53 segundos, así llegó. Y esa persona se fue a las 14:00 con, bueno, se puede que se fue unos 2 minutos después con 15. Ahí está. Entonces, tiene eso, pues las horas laboradas, pues serán una resta entre ellos y pues tienes que elaborar 5 horas con 1 minuto, ¿no? No hay como tal una función, sino es una simple resta. Y cuando tienes la función de la hora, igual a hora, ya ven que les da la hora. Si quieren extraer de ahí la hora, creo que esto estoy recordando, no estoy bien seguro. Residuo de aquí, número divisor. A ver, ¿qué me pide para número divisor? Si no pongo nada, ¿qué hace? No, es que es la función residuo, estoy casi seguro. La función residuo me da esto, me da únicamente la hora, pero creo que la tengo que poner entre ella misma. A ver, residuo. No, más bien sería con una fecha y otra fecha que tenga igual. Vamos a más unos 24 horas. Sumo 24 días más punto, luego voy a poner más punto, 15. Ok, ahí tengo dos horas distintas. Residuo. El divisor es el más pequeño, el número, así, el numerador es así. Entonces esto lo convierto a formato de hora y bueno, habría que ir a quitarle el AM y el PM acá en formato personalizado como hicimos hace ratito. Se lo podemos quitar, podemos dejar únicamente los minutos y los segundos sin horas. Y tenemos entonces el tiempo transcurrido entre esta y esta. Creo que sí. Sí, más o menos así. No lo recuerdo bien, pero sí parece ser que funciona. Pero bueno, la pregunta era esta, ¿no? La pregunta era que cómo podías sacar las horas laboradas del día. Bueno, teniendo una entrada y una salida, una simple resta funciona para eso.
¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Un comentario? Bien, pues entonces